Las arañas de cristal del Club Campestre de Querétaro brillaban sobre un mar de copas de champán y collares de perlas, pero yo bien podría haber sido invisible. La mesa 12 arrinconada cerca de las puertas de servicio fue donde me sentaron la madre del novio. El bullicio de los meseros con bandejas casi ahogaba la música. Fue una decisión a propósito, pensé, aunque Adrián después juraría que fue un error. Mi hijo se aseguró de que no fuera el centro de su gran noche. Adrián estaba en la mesa principal imponente, en su traje a medida con su novia Paloma, resplandeciendo a su lado en un vestido que parecía sacado de una galería. Los Salazar, la familia de ella, los flanqueaban un desfile de telas finas y relojes de diamantes. Mis manos descansaban sobre la servilleta doblada, en mi regazo firmes, aunque mi pecho temblaba. Yo crié a este muchacho. Lo sostuve en inviernos cuando no teníamos más que sopa de lentejas y una estufa que traqueaba. Pero esa noche yo era un adorno, una sombra en el borde más lejano de su nueva vida. Él golpeó su copa de cristal con el cuchillo y el murmullo se apagó. Damas y caballeros, comenzó su voz pulida por años en tribunales y cenas con clientes. Gracias por celebrar el día más importante de mi vida. Hoy no solo estoy aquí como un hombre enamorado, sino como alguien que por fin ha encontrado una familia que representa el éxito, la elegancia y la verdadera dignidad. Los aplausos recorrieron el salón. Mis dedos se apretaron contra la servilleta. Esperé alguna mención a su padre, a mí, a la vida que lo formó. En cambio, la mirada de Adrián cruzó el salón y se posó brevemente en mí. Una sonrisa no cálida sino afilada curvó su boca. Crecí en circunstancias humildes, dijo deteniéndose para que la palabra doliera. Mi padre murió joven y mi madre hizo lo que pudo con lo poco que tenía. Trabajó duro, pero la mediocridad fue todo lo que conoció. De ella aprendí lo que no quería ser. Risas incómodas brotaron en una esquina del salón demasiado fuertes. Alguien tosió en su servilleta. Mis mejillas ardieron, pero mi rostro no cambió. 67 años como maestra, luego directora, me habían enseñado a mantener la calma cuando los niños se portaban mal. Pero esto no era un niño travieso. Era mi hijo, mi único hijo, renegando de mí, frente a 180 invitados. Adrián levantó su copa hacia los Salazar. Y luego conocí a Paloma y fui recibido por don Ernesto y doña Cristina Salazar. Ellos me mostraron lo que es el verdadero éxito. Se convirtieron en la familia que nunca tuve. Por ellos brindo con gratitud por darme los modelos a seguir que siempre anhelé. El tintineo de las copas resonó como martillazos en mis costillas. Mi garganta dolía, pero tomé un sorbo de agua con calma, colocando el vaso con cuidado para que no temblara. No les daría el espectáculo de una viuda vieja desmoronándose. Al fondo del salón noté un movimiento. El doctor Samuel Quiroga, un hombre de cabello gris en un traje azul sencillo, empujó su silla hacia atrás. Había trabajado con mi difunto esposo Anselmo, hacía décadas, uno de los pocos que conocía la verdad de nuestra vida. Sus ojos brillaron con indignación, mientras se enderezaba claramente, a punto de objetar de poner las cosas en claro ante todos. Por un instante la esperanza me pinchó. Alguien más defendería mi dignidad para que yo no tuviera que hacerlo. Pero levanté la mano ligeramente con la palma hacia abajo y lo miré. Lentamente negué con la cabeza. Su boca se cerró. Sus hombros se hundieron y se acomodó de nuevo en su silla. La música volvió a sonar mientras Adrián concluía bañado en aplausos. Alisé la servilleta en mi regazo y respiré hondo calmándome. Mi silencio no era debilidad. Era una elección. Porque Adrián no tenía idea de lo que llevaba conmigo esa noche, ni de cuán fácil podría convertir su triunfo en cenizas. Y esa elección fue lo único que me mantuvo quieta en la mesa 12, esperando lo que vendría después. La noche después de la boda regresé a mi pequeño departamento en Morelia, un espacio de una recámara sobre una lavandería, donde las máquinas zumbaban hasta la madrugada.
Colgué el vestido azul marino que me había acompañado en graduaciones funerales y ahora la boda de mi hijo. Y me sumí en el silencio tan naturalmente como quien se pone unas pantuflas viejas. El silencio ha sido mi compañero por años. No pide nada y no responde a nadie. Mi vida parece modesta, casi invisible desde afuera. Un Toyota Corolla desvaído estacionado atrás del edificio. Una cocina estrecha con un solo sartén bueno y una tetera descascarada. 3 estantes de libros, la mayoría prestados de la biblioteca municipal, donde ayudo 2 veces por semana. Ayudo a los niños a elegir cuentos y guío a los jubilados hacia las biografías que nunca tuvieron tiempo de leer. Los bibliotecarios me conocen como la señora Mercedes, la viuda confiable que ordena los libros devueltos con cuidado. Nadie imaginaría que alguna vez compartí cenas en cumbres de biotecnología o caminé por los pasillos de vidrio de laboratorios junto a mi esposo. Anselmo fue el brillante. El doctor Anselmo Valdivia, ingeniero biomédico soñador, con dedos manchados de tinta y cuadernos llenos de ecuaciones, que para mí parecían alfabetos extranjeros. Creía en el progreso como otros creen en la oración. Cuando murió el cáncer devorando su cuerpo brillante más rápido de lo que cualquier medicamento experimental podía detenerlo, me dejó una instrucción simple, escrita en la última página de su diario. Protege a Adrián de sí mismo. Protege el legado. Al principio no entendí. ¿Qué legado? Las patentes, las acciones, las inversiones eran números en papeles y yo no era científica. Pero Anselmo me miró con una claridad que atravesó la neblina de la morfina. Él perseguirá la riqueza sin entender su peso, susurró en nuestra última conversación lúcida. Prométeme que lo protegerás de esa hambre. Lo prometí. Adrián tenía 10 años cuando la enfermedad de su padre empezó a notarse. Todavía era el niño que construía fuertes con cojines del sofá, que me traía flores silvestres apretadas en sus manos sudadas, que se sentaba junto a su padre en el escritorio, preguntando sobre microscopios y fórmulas. Lloró abiertamente cuando Anselmo ingresó al hospital por primera vez, aferrándose a mi falda, como si yo pudiera protegernos a los 3. Pero el duelo cambia que a los niños. Para cuando tenía 15, después de que enterramos a Anselmo, en el panteón familiar, Adrián se endureció. Dejó de traerme flores. Comenzó a hablar de salir de aquí y triunfar en grande. Al principio lo confundí con ambición, el tipo de fuego que un padre habría aplaudido, pero se volvió cortante afilado. Despreciaba los abrigos heredados, el coche remendado, las comidas caseras. Quería trajes de marca, autos relucientes, luces de ciudad. Quería todo lo que su padre y yo intentamos enseñarle, a medir con cuidado. No pude decidirme a contarle sobre la fortuna que existía, en cuentas discretas, el fruto del brillo de Anselmo. Para Adrián, yo era solo la viuda directora que vivía de una pensión. Y tal vez lo dejé creerlo pensando que la lucha lo templaría, que una vida modesta forjaría el carácter que su padre deseaba. Pasaron los años. Se convirtió en un hombre que hablaba con elocuencia, que vestía impecablemente, pero cuyos ojos siempre buscaban el escalón más alto, el círculo más rico, la mesa más brillante. Yo me quedé en las sombras doblando sus camisas viejas para donarlas, guardando los diarios de su padre en un cajón que solo yo abría cargando. Una promesa que se volvía más pesada cada año. El legado del que Anselmo habló aún estaba intacto, creciendo en silencio, esperando un momento que ninguno de los dos había osado imaginar. Y ahora, tras la humillación en la boda, supe que ese momento había llegado. Tras el funeral de Anselmo, el duelo se pegó a mí como una segunda piel, pero no tenía el lujo de derrumbarme. Las cuentas seguían llegando. Los papeles seguían exigiendo firmas. Sus colegas me dieron condolencias en voz baja, pero junto con las flores llegaron sobres documentos legales que darían forma a las próximas décadas de mi vida. Recuerdo estar sentada en nuestra mesa de comedor, ahora demasiado grande, para mí sola,
rodeada de pilas de archivos de Anselmo. Su letra llenaba los márgenes, números subrayados, frases marcadas. Mi corazón se rompía al leerlos, pero me obligué a concentrarme, porque escondido entre el dolor había algo extraordinario, propiedad de patentes, acuerdos de licencias y regalías no reclamadas, que podrían mantenerme a flote mucho más allá de cualquier pensión. Al principio solo los vi como restos de su genialidad, pero cuando su abogado explicó su valor entendí que Anselmo había dejado más que un legado. De ideas había dejado una fortuna. La valuación inicial superaba por mucho mi salario anual de décadas en la educación. Miré los números atónita. Mi esposo, que siempre vivió con modestia a mi lado, había asegurado una seguridad que nunca imaginé. Podría haber sido fácil gastarlo, comprar una casa más grande o un auto nuevo. En cambio, hice lo que Anselmo siempre hacía: planear con precisión. Busqué el consejo de un asesor financiero de confianza, un hombre tranquilo llamado Javier Montes, que operaba desde una oficina sencilla en Guadalajara. Me enseñó a diversificar, proteger y hacer crecer lo que había heredado. También me advirtió que la riqueza repentina a menudo destruía familias. Sus palabras las cargué como si fueran un evangelio. No solo eran las patentes. Poco después, una joven maestra de mi distrito me presentó a su hermano, un desarrollador de software, que trabajaba en una plataforma educativa para escuelas. Necesitaba inversionistas. Conocía los riesgos, pero algo en su entusiasmo y la visión de niños aprendiendo a través de programas interactivos me tocó. Invertí una parte discretamente sin mencionarlo a nadie. Esa plataforma se convirtió en la base del aprendizaje remoto años después, y mi modesta participación creció en algo monumental. Entre las patentes de Anselmo, las regalías y esa inversión audaz, mis cuentas se hincharon. Cuando Javier me mostró los números una década después, el total me dejó sin aliento: más de 780 millones de pesos. No había construido nada ostentoso, no compré haciendas, pero ahí estaba una riqueza que la mayoría no podría ni soñar. Pero con esa revelación llegó un peso más grande. Adrián estaba en la Facultad de Derecho, entonces ingenioso y ansioso, pero ya mostrando la hambre que su padre temía. Presumía de pasantías, se medía contra sus compañeros por las marcas de sus trajes y el abolengo de sus familias. Escuché sus historias asintiendo sin dejar escapar lo que aguardaba en mis cuentas, porque en la última entrada del diario de Anselmo estaba su instrucción: revela la verdad solo si Adrián nos deshonra. Hasta entonces, déjalo creer que está de pie por sí mismo. Me aferré a esas palabras. Se volvieron escudo y cadena. Escudo porque me dieron propósito, en el silencio. Cadena porque cada año que pasaba, Adrián se alejaba más del niño que una vez me trajo flores silvestres. Valoraba las apariencias más que los principios. Aún así me decía que lo estaba protegiendo, dejando que forjara carácter en el crisol de la limitación. Incluso cuando pagué su colegiatura con cheques anónimos, o lo rescaté de deudas de tarjetas de crédito, bajo el pretexto de errores administrativos, me decía que solo estaba amortiguando, no habilitando. Me decía que estaba honrando el deseo de Anselmo. Pero mientras guardaba el diario en su cajón, tras leer esa línea por enésima vez, una astilla de duda se alojó en mí. ¿Realmente estaba protegiendo a Adrián de sí mismo? ¿O simplemente había construido una jaula de mentiras que permitió que su orgullo creciera sin control? Esa pregunta ardía en mí, incluso cuando me vestí para su boda, sabiendo que lo que llevaba en mi bolso podría destruir todo lo que él acababa de proclamar ante el mundo. Adrián nunca preguntó de dónde venía el salvavidas. Tal vez no quería saberlo. O tal vez prefería la ilusión de que sus victorias eran completamente suyas. Me decía que no importaba, que la mano de una madre debía sostener aunque no se viera. La primera vez fue durante su segundo año en la Facultad de Derecho. Llegó una carta de la oficina de tesorería marcada como saldo de colegiatura vencido.
Adrián me llamó en pánico, su voz cortante por la ira. «Me van a bloquear los exámenes», dijo. Escuché la vergüenza bajo su bravuconería, pero también algo más frío, una expectativa. Le aseguré que se resolvería. A la mañana siguiente fui al banco, saqué un cheque de caja y lo envié bajo un seudónimo. Una semana después, me dijo, presumido de alivio. Resulta que fue un error administrativo. Solo asentí. Luego vinieron las tarjetas de crédito. Había descubierto el encanto de las cenas en Polanco, los trajes a medida, las noches que se desdibujaban en mañanas. A los 27 cargaba saldos que ningún abogado principiante podía manejar. De nuevo, envié pagos anónimos. A veces los canalizaba a través de organizaciones benéficas, donde él había hecho pasantías para que los cheques llevaran nombres en los que confiaba. Parece que mi despacho finalmente reconoce mi potencial, me dijo una Navidad desechando la idea de lucha. Sonreí y dejé que la mentira descansara entre nosotros como una tregua tácita. Cuando quiso mudarse de su pequeño estudio a un departamento de torre con vistas al bosque de Chapultepec, cubrí el depósito. Un sobre sencillo sin dirección de remitente apareció en su buzón en el momento justo. Me llamó la semana siguiente triunfante. «¿Ves, mamá? El trabajo duro rinde frutos». Le dije que sí. Por dentro algo se retorcía. El momento más difícil vino cuando lanzó su propia startup, una firma boutique de tecnología legal diseñada para agilizar contratos. Presumía del interés de capitalistas de riesgo, deslumbraba a sus amigos con jerga. Pero cuando las deudas se acumularon, los inversionistas se retiraron y la bancarrota acechaba. Fui yo quien transfirió fondos a través de una cuenta fantasma. Él salió con su reputación intacta, llamando al colapso una salida elegante, mientras pasaba sin problemas a otro despacho prestigioso. Cada vez me convencía de que era por su bien. Si tropezaba demasiado fuerte, tal vez nunca se recuperaría. Mejor suavizar la caída, dejarlo creer que la resiliencia venía de dentro y no de la madre que silenciosamente lo sostenía. Me decía que Anselmo lo entendería, que esto aún era protección, aún era legado. Pero los años se apilaron y con ellos creció el orgullo de Adrián. Nunca habló de gratitud, solo de destino. En una cena declaró: «Nací para superar la mediocridad. Algunos simplemente no tienen lo necesario». Se refería a mí. Bajé el tenedor y tomé agua tragándome las palabras que quería lanzarle. No tenía idea de quién había pagado los neumáticos con los que manejaba el techo, bajo el que dormía la reputación que había construido. Los cheques se convirtieron en mi forma de mantener la paz, un hilo silencioso que nos unía. Pero el silencio tiene un costo. Vi cómo me presentaban a sus colegas con un leve embarazo, cómo se estremecía ante mi auto modesto, mi ropa sencilla. Mientras tanto sabía que conducía con llantas que yo pagué, dormía bajo un techo que yo aseguré, construía una reputación sobre deudas que yo borré. Por años me convencí de que hacía lo que cualquier madre haría. Pero mientras estaba sentada en ese salón de bodas, sus palabras cortándome, finalmente sentí el peso de mis elecciones. La verdad que había escondido para protegerlo ya no era un regalo. Se había convertido en veneno. Y ahora se estaba extendiendo. La ambición de Adrián siempre tuvo un público, pero encontró un escenario el día que conoció a Paloma Salazar. Ella era luminosa de esa manera que tienen las personas con apellidos antiguos, confiada, practicada, segura de que el mundo se inclinaba ligeramente a su favor. Adrián cayó rendido. Me habló de ella un domingo mientras tomábamos café, sus palabras, cayendo rápidas como hombre describiendo un tesoro raro que por fin había asegurado. Los Salazar son de San Miguel de Allende, desde hace generaciones, mamá. Pura clase. Ya verás. Y vi, aunque no como él imaginaba. La primera invitación a cenar llegó pronto. Su hacienda se alzaba al final de un largo camino flanqueado por fresnos
el tipo de casa que parecía sacada de una portada de revista. Columnas blancas, jardines impecables, ventanas brillando como ámbar. Llevé un vestido azul sencillo y los aretes de perlas que Anselmo me regaló en nuestro 10º aniversario. Parecían opacos contra los pendientes de diamantes de Paloma. Los Salazar me recibieron con la calidez practicada de quienes están acostumbrados a ser anfitriones, pero no a dar la bienvenida. Cristina, la madre de Paloma, besó el aire cerca de mi mejilla, su perfume empalagoso, su sonrisa cuidadosa. Ernesto Salazar estrechó mi mano como si fuera una formalidad que había sido entrenado para soportar. Adrián sonreía ajeno a la tensión que nos rodeaba. La cena se sirvió en un comedor con techos más altos que todo mi departamento. Las copas de cristal tintineaban, los cubiertos brillaban. La conversación danzaba entre fondos de inversión, viñedos, casas de verano, en Valle de Bravo. Me mantuve callada escuchando como había hecho durante años en juntas de maestros, donde los jóvenes presumían de métodos nuevos. Se aprende mucho escuchando. Cuando la charla viró hacia la educación, Cristina preguntó con su voz melosa: «Mercedes, querida, eras maestra, ¿verdad?» «Directora», corregí suavemente. Sus cejas se alzaron ligeramente, luego se alisaron en neutralidad. «¡Qué noble! Y ahora jubilada, supongo». «Sí. Bueno», dijo volviendo tras su vino. «Debe ser gratificante ver a Dircea, Adrián, llegar tan alto desde orígenes tan humildes». Sonreí, aunque por dentro algo se tensó. No me veían, solo veían la sombra del supuesto ascenso de Adrián. Fue en la segunda cena, semanas después, cuando noté la primera grieta. Adrián se disculpó para recorrer la biblioteca de la hacienda con Paloma. Quedé en la mesa con Cristina y Ernesto tomando mi té y mirando el aparador. Las fotos eran todas cuidadosamente posadas, galas de etiqueta, partidos de polo, vacaciones en Europa. Pero ninguna parecía reciente. Los marcos brillaban, pero los bordes de las fotos estaban desvaídos por el sol. Entonces Ernesto se excusó para tomar una llamada. No salió del todo del comedor. Se quedó en el pasillo, su voz baja, pero no lo suficiente. Sí, sé que el pago está atrasado. Lo tendré para fin de mes. Solo extiendan la línea otros 30 días. La tenedor de Cristina se congeló a medio camino. Cuando notó que la miraba, lanzó rápido una historia sobre los recitales de piano de Paloma de niña, sus palabras frágiles por el esfuerzo. Más tarde, mientras caminaba hacia mi coche por el sendero de grava, miré la casa de entrada y vi un letrero de inmobiliaria, medio escondido en el seto. Un nombre, un número, una pista de algo que no debía verse. La hacienda no era suya para poseer, estaba rentada, y por lo que parecía precariamente. Adrián nunca lo vio. Estaba demasiado encantado con la risa de Paloma, con la forma en que se inclinaba hacia él, como si ya lo hubiera coronado parte de su linaje. Pero yo vi el brillo, las grietas debajo, y la desesperación escondida en llamadas telefónicas y fotos desvaídas. Esa noche manejé mi Corolla de regreso a Morelia, el motor zumbando firme, mi corazón pesado con el conocimiento de que mi hijo caminaba ciego hacia una familia más frágil de lo que parecía. En la quietud de mi departamento, lejos de los salones pulidos de la hacienda de los Salazar, abrí el cajón que no había tocado en años. Ahí estaba el diario de Anselmo, el cuero desgastado en los bordes, la tinta de sus notas desvanecida en los lugares donde mis dedos se habían detenido demasiado. Debajo descansaba un sobre color crema aún sellado, con su letra precisa: para el día de la boda de Adrián. Lo había visto incontables veces, lo había llevado de una casa a otra, lo había limpiado los domingos por la mañana. Pero nunca rompí el sello. Ahora, con el sabor de la humillación aún fresco en mi boca tras esas cenas, y con el recuerdo de la sonrisa presumida de Adrián, cuando Paloma deslizó su mano en la suya, supe que ya no podía ignorarlo. Mis manos temblaron al deslizar el abrecartas bajo la solapa. El papel crujió liberando un leve aroma a cedro y tinta. La voz de Anselmo llenó mi cabeza mientras leía cada palabra trazada con su claridad habitual,
como si hubiera anticipado el momento exacto en que estaría aquí sola buscando guía. Mercedes comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, nuestro hijo está a punto de dar un paso que lo unirá a otra familia. El matrimonio puede sacar lo mejor o lo peor de un hombre. Revelará sus lealtades, sus valores, su verdadera naturaleza. Debes estar preparada para esa prueba. Presioné la carta contra la mesa, mi garganta apretándose. Adrián es brillante, pero la brillantez sin humildad se convierte en arrogancia. Ya he visto el destello en él, el desprecio por la simplicidad, el hambre por aplausos. Si te honras y se comporta con respeto hacia su madre, mantente en silencio y déjalo creer que su ascenso es suyo. Pero si te traiciona por estatus, si alguna vez te deshonra a ti o mi memoria para escalar más alto en los ojos de extraños, entonces debes revelar la verdad. Muéstrale lo que cargas. Haz que enfrenten quién se ha convertido. Mis ojos se nublaron. Las palabras pesaban más que el papel que las llevaba. La carta terminaba con una instrucción única. En este sobre encontrarás una memoria USB. Contiene grabaciones que hice durante su adolescencia, cuando su arrogancia comenzó a mostrarse. No tuve el corazón para confrontarlo entonces, pero algún día podría necesitar escuchar la voz de su padre, diciéndole la verdad que no aceptaría de nadie más. Úsala sabiamente. Es el último regalo que puedo darles a ambos. Levanté la página doblada, y debajo estaba la pequeña memoria plateada, no más grande que mi pulgar. La sostuve como si estuviera viva. Anselmo había sido meticuloso. Debió sentarse en su estudio débil, por los tratamientos recopilando sus pensamientos en una máquina, porque temía que sus palabras no perduraran solo en la memoria. Conecté la memoria hacia mi vieja laptop en el escritorio. La carpeta contenía 3 archivos de audio cada uno nombrado, con fechas en la letra cuidadosa de Anselmo. Hice clic en el primero. Su voz firme pero cansada llenó la habitación. Adrián se burló hoy cuando Mercedes sugirió usar su chamarra vieja otro año. La llamó patética, dijo que sus compañeros se reían de él por parecer pobre. Tiene 15 años. No ve el valor de la mesura, la gracia de la modestia. Temo lo que será si esta hambre se endurece. La segunda grabación seguía el mismo tema años después. La tercera hecha, solo meses antes de la muerte de Anselmo, cortó más hondo. Adrián le dijo a un amigo que una vez que me fuera, encontraría una familia que reflejara el verdadero éxito. Olvida quién construyó la base bajo sus pies. Mercedes, si repite esta crueldad contigo cuando me haya ido, recuerda esta evidencia. Cerré la laptop, las lágrimas mojando mis manos. La voz de mi esposo, preservada en una máquina fría, acababa de entregarme un arma que nunca deseé usar. Pero incluso al cerrar el cajón, supe que el tiempo de esconderme se acercaba a su fin, porque Adrián ya estaba repitiendo las palabras que Anselmo temía. El Club Campestre de Querétaro brillaba como una catedral construida para el dinero. Las arañas de cristal derramaban luz sobre mesas vestidas de seda y un cuarteto de cuerdas tocaba cerca de la escalera de mármol, como si lo hubieran contratado para subrayar la perfección. La sola reservación debió costar 1,5 millones de pesos, sin contar las orquídeas que cubrían cada centro de mesa, ni el champán que oí a un invitado alabar 5,000 pesos la botella. A donde mirare había otra señal de extravagancia, destinada a impresionar. Y aún así, sentía el peso de mi propio vestido más que todo su lujo combinado. Azul marino, líneas simples, comprado en Liverpool 2 años antes, por 4,000 pesos. Me había acompañado en misas y cenas de jubilación, y esa noche se le pedía enfrentarse a vestidos de diseñadores europeos. Al entrar al salón, oí los susurros, no lo bastante crueles para gritarlos, pero lo bastante afilados para herir. Esa debe ser la madre de Adrián, la que no tiene un peso. Tomé mi asiento en la mesa 12 con la compostura que había perfeccionado
en décadas de salones de clases. Los estudiantes susurrantes nunca me quebraron entonces y no me quebrarían ahora. Aún así, mis manos encontraron la tela del vestido, alisándola como si, al domar las arrugas, pudiera callar sus juicios. La hora del cóctel se alargó como una prueba de resistencia. Los meseros flotaban con bandejas de foie gras y crostinis de langosta. Rechacé cada una tomando solo agua, mientras los colegas de Adrián, abogados con cabello engominado y mancuernillas brillando, se arremolinaban cerca de la barra. Sus risas eran del tipo que resuena pensadas para ser escuchadas. ¿Te imaginas? Dijo uno, construir una vida con los Salazar, cuando tu propia madre llega con algo de catálogo. Adrián merece crédito, respondió otro. Se ha levantado desde... ¿Qué era? La pensión de una directora increíble que no heredara el gen de la pobreza. Se rieron. Tomé un sorbo de agua y no dije nada. Mi silencio una vez más era mi armadura. Al dejar mi vaso vi a los Salazar al otro lado del salón, reunidos en un grupo cerrado cerca de las puertas de la biblioteca. Las perlas de Cristina atrapaban la luz, y la voz de Ernesto era baja, pero la urgencia la llevaba por la alfombra. Me acerqué fingiendo interés en una exhibición de fotos familiares. La línea de crédito está al límite, Ernesto, susurró un pariente. Los bancos no la extenderán para siempre. Lo sé, respondió Ernesto en voz baja. Pero Adrián tiene contactos ahora. Su despacho, su futuro nos mantendrá a flote. Este matrimonio debe sostenerse. Mi aliento se detuvo. Entonces esa era la verdad. La hacienda reluciente, las manos enguantadas, el aire cultivado de superioridad. Todo era un andamiaje contra el peso de la deuda. Su confianza era una ilusión, su fortuna ya se desangraba. Y aquí estaba mi hijo tan desesperado por escalar a su mundo, sin saber que se casaba con una casa que se derrumbaba. Retrocedí mi corazón estabilizándose con algo que no era del todo triunfo, ni del todo dolor. Era una revelación. Los Salazar no eran salvadores de estatus, eran suplicantes vestidos de lujo, apoyándose en Adrián, como si fuera su última oportunidad para mantener las apariencias. Regresé a mi mesa los susurros de los amigos de Adrián, aún girando el champán, aún fluyendo las risas, aún cortando. Ninguno sabía la verdad, que ahora cargaba en dos direcciones, que yo no estaba quebrada y que los Salazar no eran ricos. Mientras el cuarteto de cuerdas cambiaba a una nueva pieza y el personal comenzaba a guiar a los invitados a sus asientos para la cena, doblé mis manos en mi regazo y miré hacia la mesa principal. Adrián sonreía radiante de orgullo, seguro de haber asegurado su lugar en la jerarquía que adoraba. Pero yo sabía más. Tenía la carta de Anselmo, tenía mi propia fortuna, y ahora había oído suficiente para entender la fragilidad del imperio de los Salazar. La ilusión se deshacía, y Adrián estaba demasiado ciego para verlo. La cena había sido retirada, el champán rellenado, y el aire se espesaba con anticipación. Sabía lo que venía. El tintineo del cuchillo de Adrián contra el cristal sonó afilado, silenciando el salón. Se puso de pie alto, su traje brillando bajo las luces, la mano de su novia descansando en su brazo como un adorno. Damas y caballeros, comenzó su voz imponente. Gracias por estar aquí para celebrar esta unión. Esta noche me siento el hombre más afortunado del mundo. Aplausos corteses recorrieron la multitud. Sonrió esperando el silencio, de nuevo saboreando el reflector. Quiero hablar no solo de amor, sino de familia, continuó. Porque la familia forma lo que somos, para bien o para mal. Su mirada barrió el salón, deteniéndose brevemente en mí, en la mesa 12 antes de pasar a los Salazar en la mesa principal. Fui criado por una mujer que lo intentó, dijo, su tono suavizado por una generosidad fingida. Hizo lo que pudo, pero la mediocridad fue todo lo que conoció. No pudo darme lo que necesitaba para subir más alto. Pero esta noche gana un verdadero padre, don Ernesto Salazar, que encarna el éxito, la elegancia y la dignidad hacia la que siempre he aspirado.
Las palabras golpearon como navaja. Mi aliento se atoró, pero mi rostro no cambió. La mitad del salón estalló en aplausos, algunos con entusiasmo, otros dudando, mirándome con incomodidad. En la mesa principal Ernesto sonrió como hombre, recibiendo una corona, alzando su copa en reconocimiento. Me quedé quieta, las manos dobladas en mi regazo. No me movería aún no. Dentro de mí la rabia se enredaba con el dolor. El niño que crié, el que lloró junto a la cama de hospital de su padre, se había ido. En su lugar estaba un hombre que cambiaba respeto por aplausos, que blandía crueldad con la facilidad de un brindis. Y en ese momento las palabras de Anselmo volvieron a mí tan claras como si estuviera sentado a mi lado. Si alguna vez te deshonra con mi memoria, tienes mi permiso. ¡Permiso! Una palabra liberadora y pesada a la vez. Durante 8 años mantuve el silencio que Anselmo pidió. Dejé que Adrián creyera en la ilusión de la lucha que reclamara victorias acolchonadas por mi mano invisible. Tragué cada desaire, soporté cada mirada fría, esperando que algún día se convirtiera en el hombre que su padre soñó que podía ser. Pero aquí estaba, borrándome públicamente, reescribiendo su historia, para que Ernesto Salazar, un hombre endeudado en una grandeza prestada, se alzara como la figura paterna que decía merecer. El mismo Ernesto cuya hacienda sabía que se sostenía por rentas y llamadas pidiendo prórrogas. El salón estalló en aplausos otra vez, el sonido chocando contra mí como olas. No aplaudí. Me quedé inmóvil, las palabras de mi esposo ardiendo en mí. Mi silencio, antes un regalo, se volvía una traición a mí misma. Adrián se regodeaba en la aprobación, levantando la mano de Palome Axun a sus labios. Parecía orgulloso, triunfante, ciego a la verdad que acechaba en los bordes de la noche. Metí la mano en mi bolso sintiendo la carta doblada, el peso de la memoria, USB, la evidencia de la vida que había guardado en sombras. La voz de mi esposo resonó de nuevo en mi memoria, firme y segura. Muéstrale lo que cargas. Haz que enfrenten quién se ha convertido. Y supe que el tiempo del silencio estaba casi terminado. Mi bolso descansaba en la mesa junto a mi postre intacto, su peso pequeño para cualquiera más, pero inmenso para mí. Lo había llevado con cuidado toda la noche, como si contuviera más que un forro de satín y un lápiz labial. En verdad era un cajón de mi vida comprimido en el disfraz de una sola noche. Dentro estaba la prueba de todo lo que había guardado por años. Una captura de pantalla de Banorte, doblada con cuidado en papel grueso, mostrando mi saldo. 780.642.000 pesos. Me tomó horas decidir si imprimirla. Las pantallas pueden descartarse como trucos. El papel no deja dudas. Junto a ella estaba la escritura, clara, notariada con mi firma, fechada hace años, cuando la hacienda de los Salazar cayó en ejecución hipotecaria. La compré en una subasta por una fracción de su valor, no para humillarlos, sino para proteger a sus hijos del escándalo. La renté de vuelta por $1 al año, cargando en silencio el peso que ellos fingían aún poseer. Nunca me agradecieron. Ni siquiera me reconocieron. Esa noche estaban en la mesa principal con esplendor a medida, sin saber que su techo se sostenía por la mujer en el vestido azul que se burlaban. Había más: fotocopias de los cheques anónimos, colegiaturas pagadas en su totalidad, deudas de tarjetas de crédito borradas, depósitos para departamentos y autos, cada uno en mi letra, aunque firmado con alias. Juntos formaban un libro mayor de sacrificios, el andamiaje invisible de la vida de Adrián, que él creía sostenido por su propio esfuerzo. Y finalmente los regalos de Anselmo. Su carta, sus palabras ya grabadas en mi memoria, y la memoria USB fría y silenciosa conteniendo los ecos de su voz. La había escuchado una vez, y no podía olvidar la decepción, la previsión, la advertencia. Él sabía incluso entonces que nuestro hijo podría convertirse en este hombre que podía pararse en un salón dorado y renegar de su madre sin vergüenza. Toqué cada pieza por turno, mis dedos rozando los bordes, como si reuniera fuerza de ellas.
Durante años me dije que el silencio era noble, que dejar a Adrián caminar su camino, aunque se torciera, era mejor que atarlo con verdades que no aceptaría. Pero esa noche su crueldad había roto esa contención. No solo me había deshonrado la memoria de Anselmo reemplazando a su padre con un hombre cuyo imperio descansaba en tiempo prestado. El salón seguía vivo con música y risas. Los invitados se mezclaban, las copas tintineaban, y Adrián bailaba con Paloma bajo la luz de las arañas, su sonrisa pulida y brillante. Yo estaba al borde, mi pulso estabilizándose en algo frío y decidido. Pensé en los últimos días de Anselmo, cómo su mano apretó la mía con fuerza menguante. Sabrás cuándo había susurrado. Durante 8 años dudé. Esa noche no había duda. Este era el momento para el que me había preparado, el momento en que el silencio ya no era paciencia, sino complicidad. El bolso se cerró con un chasquido suave, pero dentro de mí algo se abrió. Ya no era la viuda arrinconada en la mesa del fondo, la figura de lástima y susurros. Era una custodia de la verdad, cargando el peso de la previsión de un esposo, los sacrificios de una madre y una fortuna que podía destrozar ilusiones con una sola revelación. Respiré hondo el murmullo de la conversación a mi alrededor, desvaneciéndose en un susurro lejano. Mis dedos se apretaron en el bolso como una vez lo hicieron alrededor de la mano de Adrián, cuando era pequeño y tenía miedo a los truenos. Entonces lo sostuve para protegerlo. Ahora no retendría nada. Esa noche abriría el cajón ante todos y dejaría que el mundo viera lo que había estado escondido a plena vista. Y con esa resolución, me levanté de mi silla, el bolso en la mano, lista para acercarme al micrófono. La voz del DJ resonó por los altavoces, alegre y ajena. Y ahora unas palabras de la madre del novio. Era un gesto, una invitación cortés, fácil de rechazar. Adrián aprovechó el momento con la arrogancia de la certeza. Se inclinó hacia el micrófono, su sonrisa amplia. «No lo hará», dijo con risa en su tono. «A mi madre no le gusta el reflector». Risas recorrieron el salón. Algunos se rieron, otros asintieron. Le creyeron, por supuesto, siempre le creían. Para ellos yo era la madre invisible, la viuda callada, la que estaba escondida en la mesa del fondo. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. El roce de la madera contra el azulejo resonó más fuerte que la música de momentos antes. Las risas titubearon y cayeron en silencio. Levanté mi bolso sosteniéndolo cerca de mi lado y comencé a caminar. Cada paso se sentía deliberado, más pesado que el anterior, hasta que el murmullo de sorpresa creció en jadeos. 180 invitados giraron sus ojos hacia mí. La sonrisa de Adrián vaciló. Llegué al podio. Mis manos no temblaron al ajustar el micrófono. Por un momento el salón pareció contener el aliento. Miré a mi hijo, luego a su novia, luego a los Salazar, sus máscaras pulidas, ya agrietándose en los bordes. «Buenas noches», dije, mi voz calma firme. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, para celebrar el amor, el compromiso y la unión de 2 familias. Es una ocasión hermosa». Hubo aplausos corteses. Los Salazar forzaron sonrisas. Adrián se movió incómodo, tal vez dándose cuenta de que no ibas a sentarme de nuevo. Dejé que los aplausos se desvanecieran, pero continué, y esa sola palabra pareció cortar el salón por la mitad. Hay verdades que no pueden seguir en silencio. El aire se espesó. Un mesero se congeló a medio paso equilibrando una bandeja de copas de champán. Miré al fondo del salón y vi al doctor Quiroga observando sus manos apretadas en su regazo. Dio un leve asentimiento, como confirmando lo que ya sabía. Había llegado al momento para el que Anselmo me había preparado. Mi esposo Anselmo, dije, era un hombre de brillantez e integridad. Creía que el carácter importaba más que la riqueza, el respeto más que los aplausos. Cuando murió me dejó una guía para el futuro, una guía para nuestro hijo. Miré a Adrián. Su mandíbula estaba tensa, sus manos apretadas a sus costados.
Me dijo que permaneciera en silencio a menos que llegara el día en que Adrián nos deshonrara cuando el respeto fuera reemplazado por ambición. Esta noche, ese día, ha llegado. Jadeos recorrieron el salón. Adrián negó rápido con la cabeza forzando una sonrisa frágil. «Mamá, por favor, no hagamos». Pero levanté una mano y el salón se cayó de nuevo. He cargado muchas cosas en silencio. Dije, cargué el peso del sacrificio. Cargué la fortuna que mi esposo dejó atrás. Cargué la verdad de quien haya estado sosteniendo a Adrián todos estos años. Toqué el bolso y cargué sus palabras preservadas en una carta y su voz preservada en una grabación. Él previó este momento, aunque recé para que nunca llegara. Un murmullo recorrió las mesas. Preguntas, sorpresa, incredulidad. Cristina Salazar presionó sus perlas como si pudieran protegerla. El rostro de Ernesto palideció. Me enderecé cada centímetro de mí lleno de la fuerza del hombre que amé y las promesas que mantuve. Mi silencio termina esta noche. El salón estaba tan callado que podía escuchar el burbujeo del champán en la copa más cercana. Y mientras metía la mano en mi bolso lista para empezar a revelar la primera verdad, cada ojo en ese salón brillante permaneció fijo en mí. El salón estaba silenciado, cada copa suspendida a medio camino, cada aliento contenido. Coloqué la memoria USB suavemente en el podio como si pusiera algo sagrado y la conecté al pequeño altavoz que el DJ ofreció a regañadientes. Mis dedos dudaron un momento, luego presionaron reproducir. Un crujido de estática y luego vino su voz. Mercedes comenzó Anselmo cálida y firme incluso a través de los años. Si estás escuchando esto, entonces ya no estoy a tu lado. Pero mis palabras deben estarlo. Un escalofrío me recorrió. El sonido de él era bálsamo y cuchillo sanando y hiriendo a la vez. Adrián, su voz, cambió más firme. Ahora te hablo como tu padre, aunque temo que no te gustará lo que oigas. Eres inteligente, dotado, pero he visto un defecto creciendo en ti: la arrogancia. Desprecias la modestia, te burlas de la mesura, descargas a quienes viven con simplicidad. Ese camino no lleva a la grandeza, lleva al vacío. Jadeos recorrieron la sala como una corriente. Las cabezas se giraron hacia Adrián, cuyo rostro palideció bajo las luces brillantes. La voz de Anselmo se suavizó. Mercedes ha cargado más de lo que nunca sabrás. Ha sido tu protectora, tu ancla, tu espejo. Ha dado en silencio sin reconocimiento, mientras tú alcanzabas más y más alto, olvidando quién estabilizó la escalera. Respétala, hónrala. Sin respeto la riqueza es ceniza en tu boca. Los ojos de Paloma se abrieron. Miró de Adrián a mí y luego de nuevo a él, la confusión destellando en su expresión. Se había casado con un hombre que hablaba de clase y abolengo, y ahora escuchaban a su padre desenmascararlo ante extraños. La voz de Anselmo se desvaneció como si se alejara desde ese lugar lejano. Si estás escuchando ahora, Adrián, significa que ha llegado el momento que temía. No desprecies a tu madre. No la traiciones. Si lo haces, la verdad surgirá y no será amable. La grabación se detuvo con un clic, dejando solo silencio. Por un latido nadie se movió. Luego las sillas se movieron, los susurros estallaron y el sonido del asombro llenó el salón más fuerte que cualquier aplauso. Los labios de Adrián se separaron, su voz atrapada en su garganta. Miró a Paloma buscando rescate, pero su expresión era fría, su mano deslizándose de su brazo. Me mantuve firme en el podio, el eco de las palabras de Anselmo, aún vibrando a través de mí. Mi esposo había hablado a través del tiempo, y cada invitado lo había oído. La boca de Adrián finalmente encontró palabras tensas y frágiles. Esto es manipulación, la voz de mi padre. Pero incluso mientras hablaba, metí la mano en mi bolso otra vez, lista para mostrarles que la voz de su padre era solo el comienzo. Las protestas de Adrián se quebraron en el aire, frágiles y frenéticas. Esto es manipulación. La voz de mi padre fue tergiversada, montada. Lo dejé debatirse un momento. Luego abrí mi bolso una vez más.
El papel estaba doblado con precisión, como si la pulcritud misma tuviera autoridad. Lo sostuve, lo desdoblé lentamente y lo coloqué bajo el micrófono para que la luz del techo captara los números audaces en la parte superior. Esto dije con calma. Es el saldo actual de mi cuenta de cheques en Banorte. 780.642.000 pesos. Jadeos estallaron en la sala más afilados que las burbujas de champán que chispeaban en copas medios olvidadas. Algunos se inclinaron para ver, otros estiraron el cuello. Los susurros crecieron una ola rompiendo contra la frágil dignidad de los Salazar. La mano de Cristina voló a sus perlas, sus nudillos blancos. Los ojos de Ernesto se movieron como hombre atrapado. El rostro de Adrián se sonrojó de un rojo profundo. Rió, pero era el tipo de risa equivocada, áspera, demasiado alta. Falsificación, espetó señalando el papel. Es un montaje. Está haciendo un espectáculo. Nada de esto es real. Enfrenté su furia con calma. Cualquiera aquí que dude de mí, dije girando hacia la multitud, puede sacar su teléfono, entrar a Banorte y escanear el código de verificación impreso en la esquina. Confirmará la cuenta y el saldo de hoy. Los invito a probar que estoy mintiendo. Un joven en la segunda mesa, algún amigo financiero de Paloma, ya había levantado su teléfono. Sus cejas se arquearon al escanear y luego se giró lentamente hacia la mesa principal. «Es válido», susurró, pero el susurro resonó. Un segundo teléfono se alzó, luego un tercero. Cada confirmación pasó como una chispa que prende fuego. La energía del salón cambió. Las risas se apagaron, la duda dio paso al asombro. Me enderecé dejando que absorbieran lo que esto significaba. Por años continué, dejé que mi hijo y el mundo pensaran que vivía de sobras, que era la viuda en un departamento modesto contando centavos. Esa ilusión tenía un propósito. Pero esta noche, cuando mi propio hijo se para aquí y me llama rota, mediocre, indigna, se hace necesario mostrar lo contrario. El salón se había quedado tan callado que podía escuchar mi propio latido. Adrián balbuceó. «Esto no tiene sentido. Si tuvieras ese dinero no estarías». Hizo un gesto hacia mí, a mi vestido sencillo, a la vida que él creía entender. «No vivirías como lo haces». Incliné la cabeza. «Y eso, Adrián, es exactamente por qué no puedes entender a tu padre. Ni a mí. La riqueza no vale cuando te cuesta el respeto». Un murmullo de acuerdo recorrió a los invitados, sutil pero creciente. Los ojos ahora se volvieron hacia Adrián, no hacia mí. Su historia se deshacía. Doblé el papel y lo regresé a mi bolso. Mis manos no temblaban. Había pasado 8 años cargando el silencio. Ahora la verdad me sostenía más de lo que el silencio nunca lo hizo. Y apenas estaba comenzando. El aire en el salón era frágil, tenso tras la revelación de mi fortuna. Podía sentir cada mirada fija en mí, como si la mujer callada de la mesa 12 se hubiera convertido de pronto en el eje de la noche. Adrián intentó recuperarse, pero el salón ya no estaba de su lado. Balbuceaba, tartamudeaba, sus manos cortando el aire, en negación frenética. Lo dejé girar en círculos antes de meter la mano en mi bolso otra vez. El papel que saqué era más pesado, con sellos que hablaban más alto que cualquier palabra. Lo puse plano en el podio, alisando los bordes con cuidado. Deliberado. Esto dije, y mi voz llevaba una fuerza nueva. Es la escritura de la hacienda de los Salazar. Un murmullo desgarró a los invitados. Algunos estiraron el cuello. Otros se levantaron a medias de sus sillas. Hice una pausa dejando que el silencio creciera antes de continuar. Compré esta propiedad en 2010, en una subasta de ejecución hipotecaria. En ese momento los Salazar enfrentaban el colapso. Para proteger a sus hijos del escándalo, ofrecí un acuerdo de renta, 1 peso al año renovable. He cargado con la hacienda en silencio desde entonces. Las palabras golpearon más fuerte que el estado de cuenta. Cristina jadeó apretando sus perlas tan fuerte que parecía que podrían romperse. El rostro de Ernesto se desangró de color.
Se tambaleó una vez, luego se aferró a la mesa para equilibrarse, antes de colapsar en su silla. Los aplausos que una vez lo coronaron se volvieron murmullos horrorizados. Los invitados susurraban con fuerza entre sí, la incredulidad, mezclándose con el reconocimiento. Todos habían visto las grietas antes fotos de esvaídas extravagancia cautelosa, pero nadie se había atrevido a cuestionarlo. Ahora la verdad yacía desnuda ante ellos. Los Salazar, continué, nunca fueron lo que parecían. Su hacienda, su estatus, su herencia, todo sostenido por una ilusión que permití que se mantuviera. Por piedad, por silencio. Esta noche, ese silencio termina. Ernesto bajó la cara entre sus manos. Los ojos de Cristina se movían desesperados buscando escape. Paloma estaba congelada, su tez fantasmal, sus aretes de diamantes de pronto pareciendo más baratijas que tesoros. La voz de Adrián rompió el silencio atónito. No ladró. No, esto es una mentira. Ellos son respetados establecidos. Sostuve la escritura en alto. Los registros del registro público confirmarán cada palabra. Mi nombre ha estado en esta propiedad por 14 años. Pregunten a cualquier abogado en este salón para verificarlo. Los Salazar han sido mis inquilinos, no mis iguales. Jadeos se esparcieron por el salón. Un hombre al fondo susurró demasiado alto. Inquilinos. Por un peso. Risas siguieron nerviosas al principio, luego creciendo mientras la incredulidad se volvía asombro. El rostro de Adrián se contorsionó, furia y pánico colisionando. Miró a los Salazar en busca de apoyo, pero no tenían nada más que dar. Ernesto estaba hundido mirando su copa de vino como si pudiera borrar la verdad. Cristina se limpiaba las sienes con una servilleta. La mano de Paloma se deslizó del brazo de Adrián, sus ojos negándose hacia encontrarse con los suyos. Hablé de nuevo más bajo ahora, pero más afilado por ello. Buscaste prestigio, Adrián, al unirte a esta familia. Pero el prestigio construido en pretensiones siempre se derrumba. El padre que elegiste esta noche es un hombre que ha vivido en mi casa por más de una década, a mi merced, bajo mi techo. El murmullo creció en una tormenta de voces, preguntas, incredulidad, incluso risas burlonas. Algunos teléfonos brillaron mientras los invitados buscaban registros de propiedades ansiosos por confirmar lo que había declarado. Cada nueva verificación era otro clavo martillado en la ilusión que Adrián había adorado. Recogí la escritura, la doblé con cuidado y la regresé a mi bolso. Mi silencio los había sostenido a todos por años, pero esa noche la carga ya no era mía. Adrián estaba paralizado, su máscara destrozada, y aún no había terminado de revelar las verdades que más temía. El salón ya estaba sacudido, las voces zumbando con incredulidad. Cuando metí la mano en mi bolso otra vez, la pila final de papeles era más delgada, pero su peso era más pesado que el oro. Desdoblé el libro mayor que había compilado durante años, un registro de cada cheque escrito, cada transferencia hecha, cada cojín anónimo, colocado bajo las caídas de mi hijo. Levanté los ojos hacia Adrián. Hablas de estar de pie por tu cuenta, de superar la mediocridad. Pero esta noche aprenderás cuánto de tu ascenso se construyó sobre el silencio de la madre que descartaste. Los susurros se apagaron, la curiosidad atrayéndolos más cerca. Comencé a leer. Colegiatura en la Universidad Anáhuac, segundo año, pagada en su totalidad por un cheque de caja sin marca. 740.000 pesos. La oficina de tesorería podría confirmar si se molestaran en rastrearlo. Escuché algunas respiraciones agudas. Los puños de Adrián se apretaron a sus costados. Saldos de tarjetas de crédito liquidados repetidamente entre 2014 y 2016. 860.000 pesos. Cada vez les dijiste a tus amigos que habías recibido un bono en el trabajo. Jadeos ahora más fuertes que antes. Tu departamento en Paseo de la Reforma. Depósito inicial y los primeros 6 meses de renta, 440.000 pesos. El sobre llegó por correo sin remitente.
La multitud se movió incómoda, algunos mirando hacia Adrián, otros hacia mí, como midiendo la distancia entre el mito y la verdad. Tu coche, Adrián. El BMW que manejabas con orgullo para impresionar a los clientes. Pagos, seguro, reparaciones. 524.000 pesos. Todo cubierto. Volteé la página. Mi voz era firme, aunque mi corazón latía con cada línea. Y luego tu startup fallida, la gran empresa que reclamaste como prueba de tu genio. Liquidé 2.240.000 pesos en deudas que no podías pagar. Sin eso habrías declarado bancarrota antes de los 30. Los murmullos se alzaron creciendo en una incredulidad atónita. En total, dije levantando la hoja, 5.600.000 pesos. Cada centavo rastreado. Cada centavo colocado silenciosamente en tu camino para que pudieras seguir caminando sin tropezar. Y aún así, esta noche me ridiculizaste como la mujer que solo conoció la mediocridad. Dejé caer el silencio. Su peso era más grande que los aplausos, más grande que las risas. El rostro de Adrián ardía carmesí, su mandíbula temblando, como si no pudiera decidir entre la rabia y la vergüenza. Desde una esquina del salón, alguien susurró: «Nunca estuvo solo». Otra voz siguió: «Cada éxito acolchonado». Las palabras se extendieron como fuego, repitiéndose de mesa en mesa, hasta que la verdad resonó más fuerte que su discurso. Lo miré directamente. Cada diploma que colgaste en tu pared, cada contrato que firmaste, cada brindis que diste en cenas de despacho acolchonado por mi mano. Y nunca lo viste. Porque nunca quise crédito. Quise carácter. Los ojos de Adrián se movieron salvajemente buscando un ancla. Paloma había retirado su mano de la suya por completo. Los ojos de Cristina Salazar brillaban con humillación no por mí, sino por ella misma. Ernesto seguía hundido, derrotado. Regresé el libro mayor a mi bolso, cerrándolo con un chasquido. Mi voz se suavizó, pero no titubeó. Tu orgullo ha vivido de cimientos prestados, Adrián. Esta noche, esos cimientos se han ido. El salón parecía palpitar con el silencio, todos esperando, observando sus rostros iluminados por la ruina de un hombre que se creía intocable. Y aún tenía una revelación más pesada que todas las demás combinadas. El salón era un campo de batalla silenciado, los escombros de las ilusiones esparcidos en el silencio. Adrián estaba rígido, su rostro tenso por la furia, pero antes de que pudiera hablar, saqué el último documento de mi bolso. Un solo sobre sellado con la marca del notario, los bordes afilados como una navaja. Esto dije colocándolo en el podio, es mi testamento. Ejecutado esta semana, revisado por abogados, firmado y atestiguado conforme a la ley. Un murmullo recorrió a los invitados bajo inquieto del tipo que hacen las personas cuando sienten que el suelo se mueve bajo sus pies. La cabeza de Adrián se alzó, sus ojos entrecerrándose. Rompí el sello y levanté el papel. Mi voz era firme, cada sílaba medida. Mi patrimonio, valuado en 780 millones de pesos, ha sido reasignado. La Fundación Anselmo Valdivia recibirá la mayor parte para financiar investigaciones contra el cáncer y becas para estudiantes que de otra manera nunca verían una universidad. Las palabras pesaban innegables. Algunos invitados asintieron en silencio. Otros intercambiaron miradas sorprendidos por la escala. Continué. Mi hijo Adrián Valdivia recibirá exactamente 1 peso. Ni más, ni menos. Jadeos estallaron recorriendo el salón como una tormenta repentina. La copa de champán de alguien se volcó y se rompió desapercibida en el asombro. Adrián palideció. Luego enrojeció su boca, abriéndose y cerrándose como hombre, ahogándose sin aire. 1 peso, repetí, doblando el testamento de nuevo en su sobre. Porque la riqueza sin respeto es desperdicio. Porque el amor se dio libremente, pero el respeto se exigió y se negó. Porque esta noche mi silencio termina y también la indulgencia. Me giré hacia él completamente, ahora sin podio, sin papeles entre nosotros. Cada sacrificio, cada pago oculto,
Cada piedad silenciosa estaba destinada a construir tu carácter. En cambio, construyó tu orgullo. Y el orgullo es la fortuna más frágil de todas. Adrián intentó reír, pero el sonido se quebró en su garganta. Tú no puedes estar hablando en serio. Esto es un teatro cruel. No lo harías. Lo hice. Interrumpí mi tono cortando limpio su protesta. La fundación ya está constituida. Los documentos están presentados. La transferencia comienza mañana por la mañana. Podía ver en sus ojos el revuelo, el colapso, el cálculo desesperado de un hombre que se da cuenta de que la escalera que escaló estaba apoyada en el aire. Desde el fondo del salón, alguien aplaudió una vez con fuerza. Luego otro se unió, y otro hasta que el sonido llenó el salón no jubiloso sino reverente. Aplausos no por mí sino por la justicia que se había pronunciado en voz alta. Los puños de Adrián golpearon la mesa. ¿Crees que esto te hace noble? Me has arruinado. Levanté la barbilla, mi voz calma final. No, Adrián. Tú te arruinaste. Yo simplemente me negué a seguir financiándolo. Los aplausos crecieron, algunos invitados poniéndose de pie, otros susurrando con furia detrás de sus manos. Paloma giró su rostro lejos de él, su anillo brillando fríamente, mientras retiraba su mano por completo. Cristina se escondió detrás de su servilleta mientras Ernesto miraba el suelo. Miré a los rostros reunidos no por aprobación, sino por claridad. El amor puede abrir puertas, dije dejando que cada palabra cayera como una piedra en agua quieta, pero solo el respeto las mantiene abiertas. El silencio que siguió fue absoluto, del tipo que contiene un juicio dentro de sí. Recogí los documentos deslizándolos de nuevo en mi bolso. Mis manos estaban firmes, mi corazón extrañamente ligero. Y luego, mientras los aplausos se apagaban y el rostro de Adrián se contorsionaba con desesperación, vi en sus ojos lo que vendría después. No la pelea en público, sino la súplica en privado. El aire nocturno era fresco cuando salí, las arañas de cristal del club desvaneciéndose detrás de mí. Mis tacones resonaban suavemente en el pavimento mientras caminaba hacia mi coche, el alivio y el cansancio mezclándose en mi pecho. Por primera vez en años me sentía más ligera, aunque sabía que la noche estaba lejos de terminar. Oí su voz antes de verlo. Mamá. El tono de Adrián era áspero, despojado del brillo que había alardeado toda la noche. Surgió de las sombras cerca del puesto de ballet, su corbata aflojada, su cabello desordenado. Parecía menos el novio triunfante y más un niño que había perdido algo que nunca entendió. Bloqueó mi camino antes de que llegara al coche. No puedes hacer esto. No puedes cortarme frente a todos. ¿Tienes idea de lo que me has hecho? ¿A mi matrimonio? ¿A mi futuro? Encontré sus ojos. Sé exactamente lo que he hecho. Te he dado la verdad. Negó con la cabeza violentamente. La verdad, me humillaste. Me hiciste parecer un idiota frente a Paloma, frente a los Salazar, frente a mis colegas. Nunca me respetarán ahora. Abrí el coche con un clic suave. El respeto no se hereda, Adrián. No se compra, se gana. No puedes demandar respeto en un tribunal. Se estremeció, pero su expresión se endureció. ¿Crees que me has vencido? Impugnaré el testamento. Te llevaré a los tribunales. Cada abogado en México se peleará por representarme. Me giré hacia él completamente, las llaves frías en mi mano. ¿Crees que no me preparé para eso? El testamento fue revisado por abogados más agudos que cualquiera que puedas contratar. Es inquebrantable. No puedes asustarme con demandas. Su rostro se contorsionó, la furia burbujeando. Luego se quebró en algo desesperado. Su voz cayó en súplica. Por favor, mamá, soy tu hijo. Sangre. No puedes simplemente borrarme. He trabajado toda mi vida, no dejes que todo se desvanezca. Lo miré, el peso de la carta de Anselmo resonando en mi mente. Este era el niño que alguna vez cargué en mis brazos, el que lloró cuando se raspó la rodilla, el joven que estuvo junto a la cama de hospital de su padre.
En algún momento se había torcido al creer que el estatus era amor. Pero aún así, era mío. Silenciosamente dije, «Te daré una oportunidad». Su cabeza se alzó, la esperanza destellando. «Lo que sea. Dímelo. No heredarás un centavo como estás ahora. Pero si te unes a la fundación Anselmo Valdivia, como voluntario 5 años de servicio sin salario, sin atajos, sin títulos, y si muestras humildad, si demuestras que el respeto vive en ti, entonces, si solo entonces, el Consejo liberará fondos para ti. Hasta entonces tu herencia seguirá siendo un peso». La esperanza en sus ojos titubeó enredada con indignación. 5 años. ¿Trabajo manual? Eso está por debajo de mí. Entonces tienes tu respuesta. Dije simplemente, sigue como estás y no conservas nada. Sirve, y tal vez aún puedas sostener el nombre de tu padre con dignidad. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Estaba ahí dividido entre la rabia y la posibilidad del orgullo, que lo había encadenado durante años luchando contra la tenue chispa de redención. Abrí la puerta del coche y me deslicé dentro la luz interior, iluminando su rostro en un relieve crudo. Parecía joven otra vez perdido, pero también peligroso en su desesperación. Al cerrar la puerta bajé la ventana lo suficiente para que mis últimas palabras lo alcanzaran. La elección es tuya, Adrián. Orgullo o humildad. Uno te matará de hambre, el otro podría salvarte. Encendí el motor, el zumbido llenando el silencio. Dio un paso atrás, los puños apretados, atrapado entre 2 caminos. Y mientras me alejaba del club campestre hacia la noche tranquila de Querétaro, supe que la batalla ya no era mía, era suya. El invierno había pasado, y la luz de la primavera calentaba las ventanas de mi pequeño departamento en Morelia. El mundo afuera se movía con su ritmo habitual, vecinos corriendo a quizá los camiones, niños, arrastrando mochilas 2 veces su tamaño, el zumbido de la vida sin cambios. Dentro encontré mi propio ritmo más tranquilo pero firme. En el alféizar de mi ventana de la cocina, 6 frascos de vidrio estaban alineados cuidadosamente cada uno, sosteniendo un esqueje de rosa que había persuadido para que viviera. Sus raíces se retorcían en el agua delicadas pero decididas, buscando sobrevivir. Las cuidaba cada mañana cambiando el agua, podando los tallos, viendo los pétalos desplegarse, en tonos de rubor y marfil. Los periódicos seguían llegando con su ruido. Los titulares traían palabras que alguna vez pensé imposibles. Donación de 780 millones. Impulsa avances contra el cáncer. Fundación Valdivia. Anuncia nuevo programa de becas. Fotos de investigadores sonriendo y estudiantes jóvenes llenaban las páginas, sus futuros ahora atados al nombre de Anselmo. El legado de mi esposo ya no era solo un recuerdo. Estaba vivo, palpitando en laboratorios y aulas. Ese pensamiento me sostenía cuando el silencio se volvía demasiado fuerte. De vez en cuando llegaban cartas a mi puerta. Familias agradeciendo a la fundación por cubrir tratamientos que no podían pagar. Estudiantes escribiendo con letra temblorosa sobre sueños de medicina o ingeniería, ahora posibles por una beca que no se atrevieron a esperar. Leí cada una, las doblé con cuidado y las guardé en una caja cerca del diario de mi esposo. Su gratitud le pertenecía tanto a él como a mí y a Adrián. Su nombre surgía en rumores llevados por la brisa del chisme. Los Salazar se habían retirado rápido después de esa noche, replegándose en las sombras que una vez gobernaron. Paloma pidió el divorcio 3 meses después del matrimonio, citando diferencias irreconciliables, aunque todos sabían lo que esas palabras escondían. Adrián pasó de un despacho a otro, su brillantez socavada por susurros de arrogancia, de desgracia, de la noche en que su madre lo desenmascaró. Oí que rentó un departamento en la ciudad, más pequeño que el que alguna vez presumió, y que sus lazos con los Salazar se habían cortado limpiamente. Pensaba en él a menudo, aunque no con la rabia que ardía en mí en la boda. No, mis pensamientos eran más complicados hilos de dolor,
destellos tenues de esperanza y un anhelo que ninguna fortuna podía apagar. No había llamado, no había escrito. El silencio era su respuesta por ahora. Si permanecería para siempre solo el tiempo lo diría. Aún así no me arrepentía de lo que había hecho. La carta de Anselmo había sido clara. El respeto no se exigía en susurros. Debía hablarse a la luz. La noche que elegí terminar mi silencio fue la noche que honré tanto a mi esposo como a mí misma. Las rosas se inclinaban hacia el cristal, sus pétalos rozando el vidrio como si anhelaran el aire exterior. Toqué una suavemente su suavidad frágil contra mis dedos. Las flores, como las personas, necesitan cuidado. Algunas prosperan con atención. Otras se marchitan sin importar cuánta agua les des. Aún así planté. Al caer el crepúsculo, el departamento se llenó de un brillo cálido. Me senté cerca de la ventana, el aroma de las rosas tenue en el aire, y susurré en el silencio. El amor puede abrir puertas. Dije, mi voz firme, mi corazón en calma, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Las rosas capturaron lo último de la luz que se desvanecía, y por un momento sentí como si Anselmo estuviera ahí a mi lado sonriendo ante la vida que aún se desplegaba. Y así permanecí en mi pequeño departamento en Morelia, no rota, no derrotada, sino completa.